Mi nombre es Vinicio Manotoa Benavides y en esta oportunidad continuaré acompañándolos en el maravilloso viaje de los libros. Continuamos de esta forma con el cuarto recurso propuesto en nuestro proceso de análisis estilístico. El cuarto recurso es la imagen, que podemos entenderla como la representación verbal que desarrolla, modela y presenta una realidad en un texto narrativo. Esto significa que la escritura no simplemente nos trae significados, sino que trae consigo representaciones que nosotros podemos hacer en nuestras mentes. Yo puedo decir, por ejemplo, la noche estrellada, cierro los ojos y de cierta manera puedo visualizar esa noche estrellada. Esa pequeña frase es una imagen. Entonces, desarrolla, pero a veces también la modela porque nos puede hacer ver cosas que en la realidad no existen. Por ejemplo, yo puedo decir la noche llena de flores o el cielo nocturno lleno de flores, cierro los ojos y lo visualizo, entonces estoy modelando algo inexistente. Pero si en cambio digo presenta, es porque las imágenes también nos están mostrando cosas. O yo digo, por ejemplo, ella camina con su hijo. Entonces, yo cuando al decir ella, esa puede ser una mujer, esa mujer puede ser cualquiera, de cualquier edad, de cualquier condición social, en cualquier momento de su vida. Entonces, al presentarle, entonces nos presenta generalidades. Pero adentrémonos un poco más en el estudio sobre la imagen. De cierta forma, lo que más construye la literatura son imágenes, así como la filosofía construye conceptos, o así como la ciencia construye teorías, la literatura y ciertas artes se basan en la construcción de imágenes. La imagen de Cervantes, creada por antonomasia, por ejemplo, es la del Quijote, la de la locura, enfrentándose a los molinos de viento, pero también la imagen del idealismo, de la necesidad de rebeldía, de la inconformidad y al final, ¿por qué no decirlo también, de la traición a nuestros propios sueños? Todas imágenes válidas, incluso el día de hoy, a pesar del tiempo transcurrido entre la escritura, la publicación de ese libro y este tiempo de recepción en el que nos encontramos actualmente. Podemos de esta manera definir a la imagen como una retórica de asociaciones. Y utilizo aquí la idea de retórica en la medida que necesita cierta forma, cierta técnica para construir la imagen. Por tanto, es una estructura semántica, la imagen nos da un significado, pero también es una estructura simbólica, simboliza algo, y eso necesariamente es una estructura cultural compleja, porque si las imágenes existen, no es porque solo yo he podido decodificarla, sino porque la puede decodificar toda una comunidad de sentido, toda una cultura, toda una época incluso. Pensemos, por ejemplo, en la imagen de Superman. Entonces, esa imagen hoy prácticamente es una imagen global que nos compete a todos. Lo más importante de la imagen es, por ser una estructura que depende de mi visualidad y de mi percepción, es su polisemia, es esa capacidad para significar muchas cosas, para tener múltiples significados, aunque muchas veces esos significados se nieguen a sí mismos. Para poder encontrar esa polisemia, es necesario que nuestro proceso de lectura parta de la conmoción, esa emoción que despierta el texto. Si el texto me produce alegría, me produce tristeza, me provoca tal vez temor, es lo que yo debo rescatar. Y luego preguntarme qué parte del texto fue el que me produjo eso, qué fragmento, qué cita. Y después de localizarla, ahora sí,
preguntarme qué sensaciones trae esto consigo. La tristeza me trae una sensación de frío, la tristeza tal vez abriga en mí ciertas esperanzas, la tristeza me hace sentir desolado. Entonces, preguntarnos por las sensaciones en juego para que después la visualidad sea más clara. Pero esto es un proceso que nosotros definimos aquí como un proceso de construcción de la mirada crítica. Es un proceso, por tanto, que tenemos que ir ensayándolo día a día, libro a libro, texto a texto, película a película. ¿Cuáles son los tipos de imágenes fundamentales? Podemos hablar de una representación propiamente verbal, donde la realidad que la imagen nos transmite es una realidad que solo existe en el lenguaje, como por ejemplo, yo puedo decir, los elementos de la comunicación son el emisor y el receptor. Entonces, yo puedo en mi mente hacer el modelito del proceso de comunicación, entonces, pero es una representación verbal, conceptual, pero si en cambio hago una representación visual, la tarde lluviosa, yo lo puedo ver de esa manera. Pero también hay representaciones icónicas que en cambio tienen que ver con nuestras costumbres, tienen que, también que ver con nuestras tradiciones, como por ejemplo yo puedo decir, él juega fútbol. Entonces, como la práctica del fútbol es algo propio del mundo moderno, entonces es algo que yo lo represento prácticamente de inmediato por todos los dispositivos culturales en juego. También podríamos incluso hablar de una imagen hipermedia, una imagen hipertextual propia del mundo de globalizado y ante todo del mundo digital. Pero esto no lo vamos a tratar en este momento. ¿Cuáles son las funciones que cumple la imagen? Es ante todo una función dialéctica, que es la palabra dialéctica, es una idea de mostrarnos confrontaciones. Primero vamos a ver una confrontación entre lo legible y lo ilegible, es decir, entre lo que yo puedo leer y entre lo que yo no puedo leer, porque hay cosas de la realidad que yo entiendo, pero la gran mayoría de las cosas que están a mi alrededor escapan de mi comprensión. Entonces, esas imágenes lo que hacen es ser alegorías para tratar de entender las cosas. Ejemplo, una leyenda. Esa leyenda es la imagen que nos habla de un problema, pero tal vez yo no sé abordar ese problema de forma directa y necesito una historia que traiga consigo un mensaje para tratar de entender o dar una solución o simplemente plantear una reflexión en torno a esa problemática. Entonces es una dimensión alegórica. Pero aparte, también podemos encontrar dentro de esta misma función dialéctica, esta dialéctica entre lo visible e entre lo visible, entre aquello que yo puedo percibir y aquello que yo sé que existe, pero que no percibo, porque mis sentidos no tienen la capacidad o no están habituados a percibirlos. Recordemos también que cada época percibe cosas diferentes, que cada tiempo histórico tiene registros perceptivos diferentes, propios ambientes diferentes. Entonces, lo que permite esto es construir referencias, es decir, construir realidades, mundos externos. Ahí ves, entonces cuando nos representa, yo por ejemplo digo la casa de mi mamá, en mi mente viene la imagen de la casa de mi mamá, porque es algo que existe, pero también podemos hacer referencias a lugares que no existen, a lo no existente, a lo no existente. En este caso, pensémoslo al tema de las creencias, al cielo, al nirvana, al paraíso, al infierno, al purgatorio, lugares que nosotros no podemos constatar empíricamente, pero que de cierta forma mi creencia permite visualizarla. Pero también está lo inexistente. Ejemplo, la ausencia. Yo utilizo la palabra ausencia y yo veo y cada uno de nosotros va a percibir algo único, algo irrepetible. La ausencia puede ser simplemente la imagen, decir, por ejemplo, el nido vacío en las ramas del árbol.
y entonces puede ser la ausencia, pero también la ausencia puede ser la casa sin nadie. Entonces cada uno de nosotros tendrá una constatación diferente para construir la imagen. No olvidemos, por tanto, que la imagen es lo más importante dentro de la literatura. La literatura, desde mi perspectiva, no quiere transmitirnos tanto ideas, tantos mensajes, traernos en sí ideologías en juego, sino ante todo permitirnos visualizar realidades distintas. Y en esto consiste la función imaginística o imaginaria de la literatura, el de construir imaginarios sociales. Por tanto, la función dialéctica nos permite tener una comprensión global de la realidad, entender que la realidad está construida o hecha con aspectos que entendemos, pero que también con muchos aspectos que no entendemos, con aspectos que podemos percibir, pero también por aspectos que escapan a nuestra percepción o con aspectos que solo podemos imaginar. Al momento de realizar nuestro ejercicio de justificación, no olvidemos seguir el proceso para la construcción de la mirada crítica que parta de nuestra emoción y que de esa manera podamos localizarla. Aquí nosotros hemos agregado en nuestro ejercicio de justificación la necesidad de hablar sobre la emoción y después de esto, también plantearnos el de tratar de ensayar o el construir la tentativa de un significado posible. La literatura nos regala imágenes y esas imágenes están a la espera de nuestra interpretación y por tanto está a la espera de todas las interpretaciones que si parten de una emoción, de una conmoción, de un encuentro sincero realmente con los libros, será una interpretación válida. No olvides suscribirse al canal Gigante Enterrado, Didáctica de la Lengua y de la Literatura. Nos veremos en una nueva oportunidad. Muchas gracias.